El consumo de alcohol y otras drogas tiene una elevada prevalencia en la sociedad en general y también en la población trabajadora, repercutiendo sobre el medio laboral. La repercusión del consumo de estas sustancias y en el medio laboral puede tener influencias muy importantes en los trabajadores y en su desempeño diario. La gravedad del consumo del alcohol y otras drogas en el medio laboral ha sido reconocida desde hace tiempo por la Organización Internacional del Trabajo, que considera que el consumo de alcohol y otras drogas es un problema que concierne a un número elevado de trabajadores. Señala así también que los efectos nocivos del consumo de estas sustancias en el lugar de trabajo y en el rendimiento laboral son corrientes que alcanzan todos los niveles de la persona. Por tanto, el consumo de ellas es un problema que no solamente afecta al consumidor, sino también al ambiente laboral y a la empresa misma. Las situaciones estresantes y en tiempos de pandemia pueden actuar siempre como un desencadenante de trastornos mentales latentes, como ansiedad, depresión, psicosis o conductas impulsivas con mayor riesgo de suicidio. La adicción, sea a sustancias o alcohol, por ejemplo, es un trastorno mental. Las adicciones cursan con otros síntomas de trastornos mentales, lo que se conoce como patología dual. Estas personas con patología dual sufren doblemente el confinamiento impuesto por el COVID-19. La posibilidad de conseguir sustancias ilegales es más difícil y también quizás de consumirlas legales en un contexto de mayor control familiar. Esta situación puede provocar no solo abstinencia, cuya existencia no es obligada en una adicción, sino también un agravamiento de los otros trastornos mentales, como psicosis, depresión, impulsividad, agresividad y hostilidad. Lo hemos visto, por ejemplo, en personas con este trastorno que han dejado el tabaco sin un tratamiento adecuado y han comenzado con irritabilidad, depresión, déficit cognitivo y mayor hostilidad. El confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus aumenta el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco, algo que puede conllevar a una mayor exposición al COVID y más debilidad frente a un contagio. Por otra parte, las personas que tienen adicción a las drogas también pueden verse afectadas por el síndrome de abstinencia. Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores que consumen alcohol y otras drogas presentan un absentismo laboral de 2 a 3 veces mayor que el resto de los trabajadores. Las bajas por enfermedad de estos trabajadores dependientes del alcohol u otras drogas tienen un coste de 3 veces mayor a la del resto de los empleados. El consumo de alcohol y otras drogas afecta negativamente a la productividad, ocasionando importantes perjuicios a empresarios y trabajadores por absentismo, desajustes laborales, incapacidades laborales, rotación del personal, reducción del rendimiento laboral y mala calidad del trabajo. El consumo de alcohol y otras drogas es habitual que aumente en situaciones de crisis, como la que estamos viviendo actualmente a consecuencia del COVID-19. El inicio o aumento del consumo de alcohol y otras drogas durante esta etapa crítica puede desencadenar un consumo problemático de sustancias o adicción a medio o largo plazo. Bueno, profe, yo te quería hacer algunas preguntas sobre la pandemia, ¿verdad? Y sobre las adicciones, o sea, sobre las adicciones en el contexto de la pandemia. Como vos sos un experto en el área y sos el director del Centro de Adicciones, vimos así conveniente hacerte esta entrevista a vos, ¿verdad? Que sos el que está ahí en esto. Lo que nosotros hicimos, primero, les voy a contar el impacto que tuvo en la metodología de trabajo hospitalario de la oferta asistencial. Sí, Lo que se hizo en principio es disminuir el número de profesionales, cuidando un poco al profesional, al funcionario de salud, en términos que no teníamos equipos de protección,
no se conocía mucho al principio de la pandemia esta de cómo funcionaba esta cosa, y entonces se hizo una reducción drástica de la oferta asistencial, lo que redundó en una disminución también del acercamiento a los pacientes, que primero luego no podían venir porque no podían circular, y segundo, cuando comenzaron a poder circular, había una reducción de la posibilidad de ser atendido porque cada funcionario tiene un número limitado de pacientes que atienden por turno. Y entonces se redujo eso según las recomendaciones del protocolo del propio ministerio, que no se puede atender, que tiene que haber un tiempo de espera entre el ingreso de uno a otro, se tiene que desinfectar la sala, etcétera, etcétera. Eso en términos del impacto que tuvo en la oferta asistencial. Sí. Y por otro lado, mm, en lo que es el patrón de consumo, mm, no vimos ninguna modificación. Te digo, en términos generales, el alcohol es la primera droga que más se consume. Paradójicamente, no es el motivo de consulta más importante en este hospital en el que estamos hablando. Y la primera droga ilícita de mayor consumo es la marihuana, que tampoco es un motivo habitual de consulta, digamos, para solicitar tratamiento. Y la droga que más genera la demanda de tratamiento es la cocaína fumable. Entonces nosotros tenemos dos tipos de pacientes. Pacientes que van voluntariamente, que suele ser por este tema de la cocaína fumable, y pacientes que van por orden judicial, en donde hay una mezcla. Hay una mezcla porque van por tenencia, van porque tuvieron un hurto agravado, y el juez le obliga al tratamiento. Entonces, en principio, para sintetizar, el impacto más importante de la pandemia fue hacia la oferta asistencial y no tanto hacia la modalidad de consumo. Si nosotros queremos extremar un poquitito la precisión, es probable que haya habido un incremento del consumo de alcohol, aunque no está eso evidenciado en los motivos de consulta. Digo simplemente porque también el estar encerrado en aislamiento en la casa, etcétera, la droga más fácil de conseguir, obviamente, es el alcohol. Y en el campo sanitario, lo que especulamos con algunos colegas es que la automedicación de ansiolíticos, por ejemplo, se, su- se supone o suponemos nosotros que habrá habido un incremento por el tema de la ansiedad, del problema de insomnio, etcétera, y la automedicación, que en el ámbito de los colegas es muy frecuente. Entiendo. Y una tercera cuestión, o no sé si es tercera, decía que modificó la modalidad asistencial, también generó un incremento de los abordajes por vía Skype, por vía telefónica, etcétera. Y entonces, por ejemplo, muchos profesionales, porque eran vulnerables, que es otra medida sanitaria que se tomó, el ministerio les mandó a sus casas, no debían o podían no asistir al hospital. Entonces se comprometieron a recibir la consulta con los pacientes conocidos ya vía telefónica. Entonces esto está desarrollando también toda una línea de intervención por vía de los medios de comunicación, que antes, si bien estaba presente, no estaba tan desarrollada como en este momento. Me parece que me extendí mucho. No, profe, perfecto. Ya respondiste a mi siguiente pregunta, que era cuáles son esas adicciones que pueden aumentar o hacerse más visible, ¿verdad? En el contexto de confinamiento. Y sí, bien mencionaste que es el alcohol, ¿verdad? Esa es una presunción, ¿verdad? Porque a mí me preguntaron también ahora, ¿qué vamos a hacer con el síndrome de abstinencia? Porque no van a poder conseguir drogas. Claro. La circulación de drogas ilícitas nunca requirió de ninguna orden de bloqueo para transitar para que llegue a todos los lugares.
y hay todo un sistema de delivery, así como floreció el negocio de delivery, de pizza y de no sé qué cosa. El delivery de drogas hace rato ya estaba en proceso. Sí, Entonces no fue un problema la disminución de la circulación propiamente. súper. Profe, ¿y dichas adicciones influyen en la vida social y laboral de las personas de manera muy relevante? Estas drogas que nos mencionás, el alcohol, la marihuana y bueno, la cocaína, sabemos que Bueno, sí. hay el problema del uso de drogas como enfermedad mental. Tiene niveles también, y tiene niveles de gravedad, y tiene presentaciones clínicas que son diferentes. Entonces, cuando uno habla de la persona que consume drogas, no es lo mismo al inicio que en una etapa intermedia, que en una etapa crónica, digamos, porque se considera que es una enfermedad crónica que evoluciona, que tiene mal pronóstico en general si no se trata, porque se, cada vez va empeorando y la dependencia a la sustancia se va volviendo como una necesidad mayor por los fenómenos de tolerancia y todos estos fenómenos que acompañan. Por lo cual, es muy difícil que una persona que sea dependiente no tenga un impacto negativo en varias áreas de su vida cotidiana, en el área familiar, en el área social, en el área educativa y también en el área laboral. Frecuentemente, por ejemplo, el ausentismo de los lunes es un fuerte indicador de alcoholismo. Antes, cuando el alcoholismo era el problema más importante, que no tenía tanta relevancia las drogas ilícitas, cuando el legajo de un funcionario, de un trabajador de cualquier empresa, fábrica, etcétera, había reincidencia de los lunes en faltas o posterior a los feriados, entonces ya se presumía que esto tenía que ver con una cuestión vinculada al consumo del fin de semana y se le investigaba. Y entonces, evidentemente, los accidentes laborales, por ejemplo, también por estados de intoxicación, que una persona que frecuentemente se intoxica o tiene accidentes, etcétera, entonces son indicadores. Evidentemente, no hay ninguna posibilidad de ser dependiente, porque si ustedes recuerdan el trastorno por uso de sustancias, las categorías diagnósticas son intoxicación aguda, abuso, dependencia, síndrome de abstinencia, etcétera. O sea que la persona puede tener muchas situaciones clínicas por el consumo de la sustancia. Y reitero, es muy poco probable que esta persona no tenga una repercusión negativa en cualquiera de sus ámbitos. Claro, entiendo. Profe, y desde tu experiencia, ¿verdad? En el área, ¿verdad? Y como director del Centro de Adicciones, ¿consideras que las organizaciones, las empresas, invierten en la implantación de programas y protocolos de prevención de consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, em, esta pandemia, así como les decía, puso en evidencia la fragilidad del sistema sanitario a nivel público y a nivel privado también. Y voy a comentar una cosa que tiene que ver con el Ministerio de Salud de donde estoy trabajando, que en el organigrama de todos los hospitales, incluyendo en el que yo estoy, hay un área que es el Departamento de Salud Ocupacional, Sí, que está en relación a recursos humanos y está en relación también al Departamento de Bienestar de Personal. Y este Departamento de Salud Ocupacional debe ocuparse de la salud de los funcionarios o de la salud de los trabajadores de las empresas. Entonces, yo creo que lo que se tiene es que instalar un sistema que vele por la salud en el sentido de un concepto integral de lo que es la salud y que contemple también el tema de salud mental y abuso de sustancias. Porque, digo esto, porque si se pone solamente como una cuestión vinculada a solamente drogas, entonces es muy persecutoria la cuestión. sí, Y eso. algunas veces se justifica. Por ejemplo, si es una empresa de guardia de seguridad, sí o sí tiene que haber un gabinete de control de la salud mental y abuso de sustancias para que no pase lo que pasó
con esta jueza que en Alto Paraná fue asesinada por un guardia que tenía antecedentes de consumo de sustancias, indicación de tratamiento, etcétera, y siguió en su función de guardia, lo cual es así impensable. Sí, O como nosotros hemos tenido un paciente que estaba esperando estaba en lista de espera para un proceso de internación y bueno, hizo una macana, sacó un auto familiar, se denunció a la empresa de seguridad y el guardia que estaba persiguiéndole en una moto con otro personaje no tuvo mejor idea y cuando el auto paró, entonces le metió unos cuantos balazos y le mató a este chico. Entonces, este tipo de cuestiones tiene que ser que por ejemplo, también las líneas aéreas, o sea, donde hay conducción, donde se requiere que la persona esté en la plenitud de sus funciones psicológicas y neurológicas, entonces ahí se justifica el control aleatorio, el control de orina, etcétera, un rastreo toxicológico de manera rutinaria para evitar estas situaciones que después lamentamos. claro, ya. Y acá, profe, en Paraguay existen estadísticas sobre el consumo de sustancias en este periodo de cuarentena, o sea, desde que empezó el COVID, cuando llegó, o sea, desde el momento que llegó acá en Paraguay. Yo a la pandemia tengo ganas de llamar de algo así parecido a un tsunami, ¿verdad? Porque vino de golpe, Sí, nadie estaba preparado, todavía no entiendo. sabemos ni siquiera cómo va a terminar, porque los protocolos cambian a cada tanto. Ustedes se acuerdan que al principio tapaboca era solamente para los enfermos, después tapaboca para el Para rollo y todos, ahora no hay que sacarse. Bueno, a sí, medida que se va conociendo la conducta de este virus, también van mejorando los protocolos y también van mejorando los tratamientos, que es todo otro tema, ¿verdad? Entonces, toda esta cuestión, salud pública, la parte administrativa, las finanzas, etcétera, todo está orientado en este momento al COVID. Entonces, no creo que alguien esté en este momento entiendo. todavía evaluando las informaciones, porque nosotros, por ejemplo, como hospital dependiente del ministerio, cada mes se manda al ministerio un informe estadístico de los motivos de consulta, de las características del paciente, las edades, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que alguien esté dedicando su tiempo a evaluar a ver si hay un cambio pre-pandemia y post-pandemia. Eso se verá después y yo creo que si se ve, es también muy insuficiente porque no hay información estadística en todo el territorio. Entonces, si bien es cierto que podemos recabar información de de varias regiones sanitarias, igual va a ser insuficiente como para tener una idea de qué es lo que pasa a nivel país. Entiendo, profe. Perfecto. ¿Y actualmente existe una ley o proyecto de prevención de consumo en el ámbito laboral? Específicamente en el ámbito laboral, no, pero hay un documento que es un plan nacional sobre drogas que va a ir hasta el 2022. Ok, perfecto. ¿Y consideras, profe, que el desempleo, ¿verdad? Por la alta tasa de desempleo que hay ahora en Paraguay, eso puede considerarse un factor que lleve a la persona a consumir algún tipo de droga? Cuando, cuando uno decide consumir sustancias, digamos que los factores externos pueden ser factores desencadenantes en personas que están predispuestas, ¿verdad? Ya, Entonces, el desempleo con seguridad va a aumentar los problemas vinculados a salud mental en general. Esta es otro de los efectos positivos, digamos, de la pandemia, porque la salud mental, de repente, la gente descubrió que había sido, que era importante.
Y entonces la Dirección de Salud Mental habilitó el teléfono y toda la gente habla del impacto en el estado emocional de las personas, etcétera, etcétera. Y em, el desempleo, la falta de trabajo, la falta de medio, el hambre, bueno, todos son factores que van a impactar negativamente en el estado de bienestar, que es una de las condiciones para pensar en que estamos con un nivel de salud mental adecuado. Y lo que yo estoy seguro que va a aumentar el desempleo es el tema de los robos, los hurtos, la violencia, etcétera, que la gente se desespera y bueno, entonces yo Sí, creo que ya que se está también viendo luego ahora. es un factor que se va a incrementar. Perfecto, profe. Esa era mi última pregunta. Bueno, espero que les haya servido Sí, muchísimo, y profe. hasta Muchísimas luego. gracias, profes. Hasta luego. Bueno. Gracias. El artículo 68 de la Ley 729 del Código Laboral establece desde hace más de 20 años como causa justificada de despido sin derecho a indemnización o responsabilidad del empleador la concurrencia del trabajador a sus tareas en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga o narcótico. Por ello es que se valora la necesidad de una política en el ámbito laboral encaminada a prevenir o minimizar los riesgos laborales generados por el consumo de estas sustancias, con programas de prevención y apoyo que aporten información básica de referencia y orienten al abordaje asistencial de los trabajadores afectados. Las condiciones de trabajo son una parte importante en la vida de las personas y pueden tener una importante influencia en los niveles de salud y bienestar dentro y fuera del ámbito laboral. Por ello, la prevención de riesgos laborales es un deber de las organizaciones y un derecho de los trabajadores, los cuales deben velar por su propio bienestar y el de sus compañeros. La Unión Europea considera un objetivo básico de las políticas laborales la protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de riesgos directamente derivados del trabajo y de los riesgos que pueden afectar al rendimiento laboral.